bueno que podamos estar en su casa, amén, alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante que debemos siempre tenerlo presente y es el ministerio de la iglesia. Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Mateo capítulo 3. El ministerio de la iglesia. Leemos en el nombre de Jesús, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán y confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no enseñan mucho, no dan muchos detalles sobre la vida de Juan el Bautista, sobre las obras que él hizo. Pero allí lo poco que mencionan de él es suficiente para que nosotros podamos entender cuál era la misión de Juan el Bautista, cuál era su llamado. Se dice que Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Por muchos años, mucho tiempo, Dios levantó a hombres de fe para llevar un mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel. Estos profetas una y otra vez daban un mensaje al pueblo de Israel para que se volviera a Dios de su maldad. Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel con sus profetas? En Mateo 23:37 Jesús dice en un momento, se lamenta y dice: oh Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. El pueblo desechó la voz, el mensaje de Dios. Ignoró, le dio la espalda y Dios se cansó de ello. Se cansó de la indiferencia de su pueblo ante el llamado de arrepentimiento, de volverse a Dios. Entonces Dios se llamó a silencio. Pasaron 400 años de silencio, el silencio de Dios, donde no hubo palabra de Dios para los judíos. No se escuchaba en las calles, en las plazas, a ningún hombre enviado por Dios para traer un mensaje. Durante ese tiempo, para los judíos, el cielo se había cerrado. Pero como la gracia y la misericordia de Dios son eternas,
como la gracia y la misericordia de Dios es inmutable, no cambia, es para siempre, es inagotable, no tiene fin. Es que Dios decide nuevamente acercarse a su pueblo. ¿Cómo lo hace? Levantando al último profeta del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista. ¿Qué misión tenía Juan? Traer el mensaje de arrepentimiento. Quiero que volvamos a él a leer el versículo 2. Dice Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan tenía que preparar los corazones de los judíos, del pueblo de Israel, para la llegada del Mesías. Ahora déjame decirte que la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene el mismo ministerio. ¿Qué significa la palabra ministerio para poder entender esto? Ministerio significa el servicio que un creyente, no solo un líder o un pastor, sino un creyente, toda la iglesia, el servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para la iglesia y la misión. El ministerio de la iglesia es proclamar el mensaje de arrepentimiento. Como pastor, como capellán, como líder de algún departamento, como obrero, como miembro de una iglesia, debo de entender y ser consciente de lo siguiente. No importa cuántas actividades programe, realice o participe. No importa cuánta obra haga. Si el fin en todo este año, si el fin no es proclamar el mensaje de arrepentimiento y ganar almas para Cristo, yo estoy fallando como iglesia. Los retiros, las reuniones que siempre te convocamos y asistimos, los congresos y campamentos, todas las actividades son vitales, son esenciales, son fundamentales para mi crecimiento y fortaleza espiritual. Sí. Son vitales y esenciales para mantener la llama encendida y el amor por mi Padre. Cada reunión, cada actividad que promuevo, que trabajo y que participo como miembro de la iglesia, es fundamental que lo haga. Porque es para mi crecimiento espiritual. Y cuando tú no participas de una actividad que los líderes pronuncian y proclaman, invitan, nosotros como líderes nos quedamos muy tristes. Muy tristes. Porque es Dios quien preparó eso para ti. Y cuando tú no lo recibes, uno como líder se queda triste. Pero déjame decirte que si todas estas actividades y reuniones, la iglesia en sí misma no va acompañada de ganar almas para Cristo y proclamar el mensaje del arrepentimiento, yo estoy fallando como iglesia. Puedo venir a muchas reuniones, puedo ser llena y edificada y eso está muy bien. Pero paralelamente, al mismo tiempo, yo tengo que proclamar el mensaje de arrepentimiento. Es mi deber como iglesia proclamar el evangelio de Cristo. Es mi deber, mi misión como iglesia, ganar almas.
Ahora, ¿por qué proclamar el mensaje de arrepentimiento? Porque la segunda venida de Cristo está cerca. Porque el Señor viene. Y así como Juan el Bautista fue levantado para proclamar el mensaje de arrepentimiento porque el Mesías venía para los judíos, así la iglesia se tiene que levantar más fuerte que nunca porque Jesús viene a buscar. Porque Jesús viene a buscar a los suyos. ¿Por qué proclamar el mensaje de arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Y si no hay salvación, hay condenación. Por eso debo proclamar el mensaje de arrepentimiento. Y ese es el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia no es entretenerte. El ministerio como iglesia no es entretenerme. No es solo llenarme de actividades, sino va acompañado de evangelizar, de alcanzar almas para Cristo. Estoy fallando. Que quede bien en claro que para nada estoy en contra de las actividades porque soy la primera en pronunciar, en invitar, en participar, en trabajar con pasión y amor. Pero no me puedo olvidar de la misión que tiene la iglesia, que Dios nos dejó. El arrepentimiento no es solo un llamado para que la iglesia predique, sino para que lo viva. El significado de arrepentimiento es la palabra griega es metanoeo, que significa volverse. Arrepentimiento es reconocer tus pecados, mis pecados. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. Arrepentirnos es sentir dolor por haberle fallado a Dios. 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Arrepentimiento es un cambio de manera de pensar que me lleva a un cambio de vida, que me lleva hacia otra dirección. El arrepentimiento es me alejo por completo del pecado y voy hacia otra dirección. El arrepentimiento es me vuelvo a Dios y me consagro en mente, cuerpo, alma y espíritu. Y la iglesia debe proclamar este arrepentimiento. Y está bien que se enseñe, hermanos, que uno tiene que venir y que Dios nos acepta como somos, como estamos. Dios nos recibe con sus brazos de amor. Está bien. Hay que enseñarlo. Dios te recibe con brazos de amor y misericordia. Así como estás, así como viniste, Dios te recibe, Dios te ama. Dios nunca te dejó de amar. Y Dios siempre te va a amar. Pero no podemos quedarnos solo con ese mensaje, hermanos. Venir a Cristo significa arrepentimiento. Arrepentimiento de todo corazón, confesar mi pecado, dolor por haberle fallado y tener un cambio de manera de pensar que me lleva a un cambio de vida. No puedo pasar tiempo diciendo así soy y así Dios me acepta. No, porque en el cielo van a ir aquellos que realmente nacieron de nuevo. Y nacer de nuevo es el mensaje que la iglesia tiene que seguir proclamando. Hay que nacer de nuevo.
pero sobre todo también hay que vivirlo. Si no hay un nuevo nacimiento, es porque no hay un verdadero arrepentimiento. El versículo 7, quiero que vuelvas a leer conmigo. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Los judíos pensaban que tenían a Dios y estaba todo bien con Dios por ser descendientes de Abraham. Y muchos de nosotros o nuestros hijos pensamos que por venir a la iglesia, por ser hijo de, por hacer tal o cual cosa, porque vengo a todas las reuniones, porque ofrendo y diezmo, soy salvo. Hago todo eso porque soy salvo, por agradecimiento y amor a Dios, porque me arrepentí de mis pecados, porque nací de nuevo. No es por todo lo que haga. No es porque vengo a la iglesia con 12 años porque soy hijo o hija de, que ya tengo la salvación. No, adolescente amado, querido, iglesia, no. Debemos de pasar por el arrepentimiento. No es por las muchas actividades que tú participes. No es por las muchas reuniones que tú o que yo venga. Si no paso por el arrepentimiento, no soy salva. Si no me rindo por completo a Dios, no es el mucho programa que hagas y que vengas domingo tras domingo. Si no pasas por el arrepentimiento, no serás salvo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Y la iglesia debe entender la urgencia de proclamar este mensaje y sobre todo de vivirlo. Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la iglesia se tiene que levantar y decir: arrepiéntanse, arrepintámonos de todo pecado, porque el Señor viene. El Señor viene, no es un cuento que aprendiste de la infancia, es una realidad. El Señor viene. Y la iglesia se tiene que arrepentir, no solo de los pecados, sino arrepentirse de no hacer lo que Dios mandó hacer. Estamos tan llenos de actividades y nos olvidamos de lo que Dios más desea. La iglesia es llamada de muerte a vida. Versículos 5 al 8 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán y confesando sus pecados. El versículo 8, Juan el Bautista dijo a los que venían y a los fariseos sobre todo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento, así se le llamaba, porque las personas que venían a él a bautizarse, dice que confesaban sus pecados. Y el bautismo es símbolo de muerte. Cuando me sumerjo en las aguas, yo estoy demostrando que decidí morir a mi vieja vida para comenzar a vivir la vida de Dios. Y la iglesia tiene el mismo llamado, un evangelio de muerte. La iglesia no tiene el llamado del evangelio de prosperidad,
La iglesia no tiene el llamado del evangelio de la comodidad. No vas a encontrar en la Biblia ese llamado. La iglesia no tiene el llamado del evangelio de la distracción. La iglesia tiene el llamado del evangelio de la muerte. Romanos 6 dice, hemos muerto, fuimos sepultados. Nuestro ser pecaminoso fue crucificado y el pecado perdió su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. La iglesia tiene el llamado constante de morir a uno mismo. Morir a uno mismo significa la continua negación a los deseos pecaminosos. La continua negación al dominio del viejo yo. La continua negación a ser movido por mis propios deseos, aunque estos muchas veces nada tengan que ver con el pecado. Uno de los predicadores en el Congreso en la noche dijo algo que me llegó tan sencillo. Él dijo, si Dios te dio una palabra, debes de morir por ella. No en el sentido físico, natural, sino en el sentido espiritual. Si Dios nos dio una palabra, si Dios nos habló, nos llegó a nuestras vidas, debemos estar dispuestos a morir. Morir cada día por lo que Dios me habló, por lo que Dios me mandó a hacer, por lo que Dios quiere de mí. Morir, morir. A eso fuimos llamados, iglesia. Al evangelio de muerte, morir a uno mismo para que Cristo reine, viva en nosotros. Y ya le pido a Hassan que pueda pasar. Versículo 10 al 12. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, su rastrillo está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El fuego de Jesús, el Espíritu Santo, es un fuego que purifica, pero que también destruye. Y el verdadero trigo representan los hijos que viven el evangelio de arrepentimiento y consagración. Y la paja representa a los hijos que juegan a serlo, pero no lo son. ¿Hay salvación para el pecador arrepentido? Sí. Gloria a Dios por eso. Porque yo fui una. Hay salvación para el pecador arrepentido. Gracias, Jesús, por haberme salvado. Gracias, Jesús, por haberme
llamado de muerte a vida. Gracias, Jesús, por haberme dado fe para creer en ti y haberme dado salvación aquel día que me arrepentí de toda maldad. Me arrepentí de toda mi vieja vida y decidí aquel día ya no vivir para mí, sino vivir para ti. Gracias por haberme salvado, Señor, porque en ti hay vida nueva. ¿Hay salvación para el pecador arrepentido? Sí. Sí, ven a Jesús. Arrepiéntete de todos tus pecados y vuélvete a Dios de todo corazón. Aún aquellos pecados que debiendo hacer lo bueno no lo hicimos. Arrepiéntete, iglesia, y vuelve a Dios. Pero también hay condenación para el que decide no serlo, no ser un pecador arrepentido. Y la iglesia es responsable de proclamar el mensaje de arrepentimiento, porque el Señor viene con su rastrillo. La iglesia es responsable de proclamar el mensaje de arrepentimiento, porque el Señor viene con su rastrillo. Lo que no es trigo, sino paja, será juntado y será quemado en un fuego que no se apagará. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Tu iglesia se va a levantar y va a proclamar más que nunca el mensaje de arrepentimiento. Porque entendemos que tu fuego es purificador, pero que también es un fuego que destruye. Entendemos como iglesia el deber, la urgencia, la necesidad, la misión, la comisión de anunciar el Evangelio de Cristo, de no entretener a las almas, sino cada día llevarlas a los pies de Cristo, a un verdadero cambio. Es mi deber como iglesia proclamarlo, y es mi deber como iglesia vivirlo. Un verdadero arrepentimiento. Nada de lo que yo pueda hacer, Señor, quiero que te desagrade. Nada lo que yo pueda vivir, hacer, pensar, hablar, siempre quiero que sea agradable delante de ti. Yo te invito, iglesia, a ponerte en pie.